Judas Iscariote, el nombre que ha quedado en la historia como sinónimo de traición. Pero antes del beso en Getsemaní, antes de las 30 monedas de plata y del remordimiento fatal, hubo un hombre que caminó junto a Jesús, un hombre que fue elegido, al igual que Pedro, Juan o Mateo, para formar parte del círculo más íntimo del Maestro. ¿Quién era realmente Judas, que lo llevó a convertirse en el villano más temido de los textos sagrados? ¿Fue la codicia o algo más profundo? Judas no aparece de la nada como un traidor. Su historia empieza como la de cualquier otro seguidor de Jesús, alguien que dejó todo para unirse a un grupo marginal, perseguido, liderado por un hombre que hablaba de un reino que no era de este mundo. A lo largo de los evangelios, Judas ocupa un lugar secundario, pero constante. No se le da mucha voz, pero su presencia está ahí, silenciosa, casi invisible, como si los autores ya supieran lo que terminaría haciendo. Se nos dice que era el encargado de la bolsa del grupo, que manejaba el dinero, y también que era ladrón. Pero ¿cuánto de eso se escribió con el beneficio del tiempo? ¿Cuánto es verdad y cuánto una reconstrucción hecha desde el final hacia el pasado? En una época donde el pueblo esperaba un Mesías guerrero, un libertador político, muchos se decepcionaron cuando vieron que Jesús no hablaba de espadas ni de ejércitos, sino de amar al enemigo y poner la otra mejilla. Algunos estudiosos creen que Judas fue uno de esos decepcionados, que esperó durante meses, tal vez años, a que Jesús diera la orden de rebelión, pero esa orden nunca llegó. Y entonces su fe se transformó en frustración, su esperanza en resentimiento. ¿Cómo seguir creyendo en alguien que no cumplía las expectativas del pueblo? ¿Cómo seguir a un Mesías que parecía caminar hacia el fracaso? El conflicto interno de Judas pudo haberse alimentado en silencio. Tal vez pensó que presionar a Jesús lo haría actuar, que si lo entregaba su maestro finalmente demostraría su poder, se revelaría como el libertador que muchos querían. Si eso es cierto, entonces la traición no fue por odio, sino por impaciencia, por falta de fe, por querer forzar el plan de Dios. Pero si no fue así, entonces todo se reduce a lo más simple: el dinero, 30 piezas de plata, una suma pequeña para traicionar al hombre que decía ser el Hijo de Dios. ¿Pero de verdad todo se explica con monedas? Las tensiones entre los discípulos no eran un secreto. En varios momentos, los evangelios muestran discusiones, dudas, celos. Judas pudo haberse sentido excluido, incómodo, en desacuerdo con la forma en que Jesús hablaba con mujeres como María Magdalena o comía con pecadores. En un grupo tan humano, las grietas no tardan en aparecer, y Judas quizá fue quien acumuló más silencios y menos respuestas, hasta que decidió actuar. Pero lo más inquietante de esta historia no es que Judas traicionara a Jesús. Lo más inquietante es que Jesús ya lo sabía, desde antes, desde mucho antes. En la última cena, según los textos, Jesús mira a sus discípulos y dice: «Uno de ustedes me va a traicionar». Y luego, en un acto cargado de simbolismo, le ofrece el pan a Judas. En la cultura hebrea, compartir el pan era un gesto de honor, de amistad. ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Fue un intento de detenerlo? ¿O fue la confirmación de un destino que ya estaba escrito? Judas toma el pan y se va. La noche cae. Y lo que sigue ya es historia conocida. Pero aquí, en este primer acto, no vemos a un traidor con capa negra y sonrisa malvada. Vemos a un hombre lleno de dudas, de tensiones internas, de conflictos con su fe. Un hombre que caminó con Jesús, que escuchó sus palabras, que vio sus milagros, y que aún así eligió otro camino. La gran pregunta es: ¿por qué? La noche había caído.
y con ella el alma de Judas también se oscureció. Ya no había vuelta atrás. Jesús había pronunciado las palabras que sellaban su destino. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas salió. Salió del aposento, dejó atrás el pan compartido, la mirada de su maestro, y desapareció entre las sombras. Nadie lo detuvo. Ninguno de los discípulos, al parecer, entendió del todo lo que estaba ocurriendo. O quizás, simplemente, no quisieron creerlo. ¿En qué pensaba Judas mientras caminaba hacia los sumos sacerdotes? ¿Le temblaban las manos? ¿Se repetía a sí mismo que era necesario? ¿O estaba más bien dominado por un frío cálculo, por una certeza que ya no admitía dilemas? La traición, en su forma más pura, siempre nace de una decisión que se repite 1000 veces en la mente antes de ser actuada. Y es en ese proceso donde se borra la línea entre lo justificable y lo imperdonable. El Evangelio de Mateo dice que Judas pactó con los líderes religiosos para entregar a Jesús, y ellos le ofrecieron 30 piezas de plata. No fue una recompensa simbólica, sino una suma específica. Curiosamente, esa misma cantidad era el precio que, en la ley judía, se pagaba por un esclavo accidentalmente muerto. ¿Qué clase de mensaje esconde este paralelismo? ¿Fue un guiño de los evangelistas para degradar aún más la figura de Judas? ¿O fue una ironía histórica, una forma de decir que, para los poderosos, Jesús no valía más que un esclavo? Y sin embargo, Judas acepta, el trato queda hecho, y lo más perturbador es el método que elige para señalar a Jesús: un beso, no un gesto cualquiera, el beso, símbolo de afecto, de respeto, de hermandad. Judas utiliza el gesto del amor para consumar la traición, un símbolo invertido, una imagen que ha quedado tatuada en la memoria colectiva como uno de los actos más crueles de la historia. ¿Por qué elige ese gesto? ¿Es burla, ironía o una última forma de redención? ¿Fue un acto automático o el eco amargo de una relación rota? Jesús, al recibirlo, no se resiste, no huye, no lo golpea, solo le dice: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? La pregunta no busca una respuesta, es una afirmación disfrazada de diálogo. Es una flecha directa al alma de Judas, como si le dijera: sé exactamente lo que estás haciendo, y aún así, te dejo hacerlo. Aquí no hay odio, no hay venganza, solo una entrega voluntaria a un destino que Jesús ya había aceptado. Pero ¿y Judas? ¿Había aceptado el suyo? El acto de traición no ocurre en soledad. Hay testigos, soldados, discípulos confundidos. Pedro reacciona, corta una oreja. Jesús, en cambio, la sana. Otra vez, el contraste. Judas destruye con un beso. Jesús repara con una caricia. Dos formas de entender el poder, dos maneras de habitar el dolor. Pero entre ambas figuras, la tensión es insoportable. Uno se entrega por amor, el otro entrega por desesperación. ¿Sintió culpa Judas en ese momento? ¿O la culpa vino después, cuando comprendió que Jesús no se rebelaría, que no invocaría ángeles, que no se defendería? La traición ya estaba hecha. Las piezas estaban en movimiento, y ahora ni Dios parecía dispuesto a intervenir. ¿Y si Judas esperó hasta el último segundo que Jesús hiciera un milagro y escapara? ¿Y si su traición era, en el fondo, una trampa para probar el poder de su maestro? En ese caso, lo que hizo Judas no fue simplemente traicionar, fue intentar forzar la voluntad divina, como si él supiera mejor que Jesús cuál debía ser el camino. Pero la historia no se escribe con «y sí», se escribe con actos, y Judas actuó, entregó, señaló, besó, y todo cambió. El destino de Jesús quedó sellado, pero también el suyo. Hay algo inquietante en la figura de Judas. No es un simple villano, no tiene el poder de los emperadores, ni la crueldad de los soldados. Es solo un hombre,
un hombre que tomó una decisión, que creyó que sabía lo que hacía, y que al hacerlo desató una de las mayores tragedias espirituales de todos los tiempos. ¿Fue consciente del peso de sus actos? ¿O solo lo entendió cuando ya era demasiado tarde? El acto fue cometido. Jesús fue arrestado. Y el mundo, tal como lo conocían los discípulos, comenzó a derrumbarse. Pero en el corazón de Judas, algo también colapsó. El Evangelio de Mateo nos cuenta que, al ver que Jesús había sido condenado, Judas sintió remordimiento. Devolvió las 30 monedas de plata, arrojándolas en el templo, y luego se quitó la vida. Un final abrupto, casi silencioso. Un cierre violento para una historia que, hasta ese momento, parecía guiada por decisiones calculadas. Pero no todos los evangelios lo narran igual. Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ofrece una versión distinta. Allí se dice que Judas usó el dinero para comprar un campo, donde luego cayó de cabeza, y su cuerpo se reventó. ¿Dos versiones de un mismo final? ¿O dos formas simbólicas de representar la caída espiritual de un traidor que no halló paz en la tierra? En ambas narraciones hay un elemento en común. No hay redención, no hay perdón humano, solo castigo y ruina. Y sin embargo surge una pregunta inquietante. Si Judas fue una pieza esencial en el plan divino, ¿por qué no fue también redimido? Si su traición permitió que se cumpliera el sacrificio de Jesús, ¿no debería su acto ser en algún modo necesario? Incluso Jesús en los Evangelios habla del destino de su traidor con una ambigüedad escalofriante. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. ¿Está anunciando su condena eterna? ¿O está reflejando el peso insoportable de su destino? Aquí es donde entran voces distintas. Los evangelios apócrifos, en especial el Evangelio de Judas, presentan una visión radicalmente diferente. En este texto gnóstico, descubierto en la década de 1970 y publicado oficialmente en 2006, Judas no es un simple traidor. Es el discípulo más cercano a Jesús, el único que comprendía su verdadera naturaleza. Según este relato, Jesús le confía un conocimiento oculto y le pide que lo entregue para liberar su espíritu del cuerpo. En esta versión, Judas no actúa por ambición ni engaño, sino por obediencia. Se convierte en el ejecutor de un plan superior. ¿Y si Judas no fue un traidor, sino un elegido? ¿Y si su traición fue un acto de amor incomprendido? La Iglesia nunca aceptó estos textos como canónicos, y por razones evidentes, reivindicar a Judas trastoca el relato central del cristianismo tradicional. Lo transforma todo, pero aún dentro de la teología oficial, algunos pensadores se han atrevido a plantear la posibilidad de su perdón. Si Jesús perdonó a sus verdugos desde la cruz, diciendo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», ¿por qué no a Judas? El silencio de los textos oficiales ante esta pregunta es ensordecedor. La figura de Judas ha sido condenada al oprobio eterno. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Su historia en advertencia moral. Y sin embargo, sigue despertando fascinación. Porque Judas, más que un personaje, es un espejo oscuro. Nos enfrenta a lo más incómodo, que el mal a veces viene de quienes están más cerca, que el error puede nacer de una intención torcida, que incluso aquellos que caminan junto al Maestro pueden perderse en el camino. Hay algo profundamente humano en Judas, no solo su ambición, sino también su arrepentimiento, no solo su decisión, sino su desesperación. Y es ahí donde tal vez se esconde la clave para entenderlo. Judas no es el diablo, no es un monstruo, es un hombre. Uno que, como todos, tuvo una elección, y la suya cambió el curso de la historia. Hoy, 2000 años después,
Su figura sigue generando debate. ¿Fue el peor de los hombres o el más incomprendido? ¿Es símbolo del libre albedrío o de la fatalidad del destino? La historia no da respuestas cerradas, solo nos entrega preguntas, ecos, sombras, y quizás en ese misterio radica su poder, porque Judas, en el fondo, no es solo el que traicionó a Jesús, es también el que nos obliga a mirar de frente las zonas grises de la fe, la moral y el alma humana, y eso, para bien o para mal, lo hace eterno.